Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. Les pido que vayan a sus Biblias al libro de Revelaciones o Apocalipsis, el capítulo 2, versículos del 1 al 7. Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7. ¿Se pueden poner de pie para leer la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia aquí en medio de nosotros, Señor. Te pido que me ayudes a predicarla con fidelidad y compasión, Señor, sabiendo que es tu iglesia, la que compraste a precio de sangre, Señor. No es cualquier cosa, es tu iglesia. Y debemos predicarle tu palabra, Señor. Bendice los corazones de los hermanos, Señor, y que estén receptivos para escuchar tu palabra y también para ponerla por obra, Señor. Que esto no sea otro domingo más en que venimos a escuchar la palabra y nos vamos a nuestras casas, Señor, sino que sea un domingo que salgamos confrontados y que nuestra vida espiritual cambie, Señor, ya sea en la situación que nos encontremos espiritualmente, que tú, Señor, que tienes misericordia y que nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, que tú nos ayudes a estar bien contigo, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad y por tu llamado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Antes de comenzar con el texto, les pido que vayan a Hechos 18 y 19. Entre Hechos 18 y 19. Porque aquí hay algo bien importante antes de entender lo que el apóstol Juan escribió de parte de Jesucristo. Primero, Cristo se está dirigiendo a la iglesia en Éfeso, y Éfeso era una ciudad pagana. Éfeso era una ciudad donde estaba la inmoralidad, como dicen en Puerto Rico, a todo tren. Se me van a salir palabras puertorriqueñas que ni me acordaba. Y la inmoralidad estaba en su máxima expresión en Éfeso. También, si se acuerdan, si han leído el libro de los Hechos, ahí era que se adoraba a la diosa Diana o la
ciudad idólatra, una ciudad inmoral, y era una ciudad que estaba cerca del mar, lo cual significa que ahí había mucho comercio, y había mucho comercio, por ende había mucha inmoralidad. Para ese tiempo esos lugares estaban llenos de inmoralidad. Y Éfeso se convirtió en la ciudad más importante del Asia Menor. Lo más famoso, como dije, era Diana. Se hacían artefactos para adorar a esa diosa. Y en ese contexto pagano, el Señor hace grandes cosas. Aquí nos encontramos un estado que es dominado por uno de los inventos del hombre más grandes del mundo y que puede existir, la doctrina mormona. Y uno se asombra de sus templos, del gran templo que está aquí en Salt Lake, pero no tienen a Cristo. Es un Cristo falso el que ellos predican. Vivimos en un estado también que hay violencia, hay inmoralidad también. Tal vez no la vemos mucho, no vemos las noticias, pero en este estado también hay violencia y también tiene un alto índice de suicidios también. Es un estado que necesita de Cristo, necesita de la oración, necesita de la iglesia y necesita de iglesias que amen al Señor. No necesita iglesias que solamente tengan buena doctrina. Es bueno tener buena doctrina y nosotros somos celosos con la doctrina. Tiene un pastor también que es celoso con la doctrina, pero si no hay amor, de nada sirve esa doctrina. Entonces, en ese contexto es que se funda la iglesia en Éfeso. Los primeros en llevar el evangelio ahí fueron Priscila y Aquila. Era un matrimonio que eran compañeros del apóstol Pablo, y ellos fueron los primeros que introdujeron el evangelio. Y está marcado en Hechos 18 y 19. Hechos capítulo 18, versículos 18 al 19. Dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Entonces esto era una pareja que amaba al Señor, que tenía celo por la palabra y que tenía pasión por predicar el evangelio. Y en esta ciudad que era tan inmoral, ellos introdujeron el evangelio y pusieron el fundamento de lo que sería después la plantación del apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso. También se le unió el predicador Apolos, era un elocuente predicador, y Priscila y Aquila lo llevaron por un camino más certero que es el camino de la cruz. Él predicaba así la palabra, pero ellos le enseñaron a predicar el camino más correctamente. Ellos fueron los que prácticamente pusieron el fundamento. El capítulo 18, el versículo 19 al 21 de Hechos, nos muestra el segundo viaje misionero a Éfeso. El apóstol Pablo sí había ido a Éfeso en el segundo viaje misionero, pero no es ahí cuando planta la iglesia. Cuando él planta la iglesia es en su tercer viaje misionero. En su segundo solo se detuvo por algún tiempo, y aunque los hermanos le rogaron que se quedara ahí, él no consintió, él se fue. Pero él vuelve otra vez, y fue en su tercer viaje misionero que Pablo funda esta iglesia. En el capítulo 19, el verso 5, si lo pueden buscar, dice: cuando oyeron esto, vamos a ir desde el versículo 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo:
al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí con lo primero que se encuentra Pablo fue con discípulos de Juan el Bautista. Y lo primero que hizo Pablo no fue hablarle de sus testimonios. Él les habló del Evangelio. Él le compartió el Evangelio y los bautizó. Y con estos discípulos fue que se funda la iglesia de Éfeso. Con estos discípulos se comienza la obra de Dios en Éfeso. Luego el apóstol Pablo estuvo 3 años en Éfeso trabajando duro por plantar esa amada iglesia. Esta vez él no se quedó poco tiempo, él estuvo 3 años, y como toda plantación se requiere esfuerzo, se requiere sudor, se requiere todo de nuestra vida o nada. Si no lo das todo para el Señor, no va a plantar ni un maíz. Uno tiene que dar todo para el Señor. Entonces Pablo estuvo ahí 3 años, y en ese contexto también se dio la polémica en el templo de Artemisa, que fue que hubo una polémica ahí. El apóstol Pablo estaba predicando también la palabra en Éfeso, y ya un hombre llamado Demetrio ya se estaba quejando porque el apóstol Pablo iba a poner en bancarrota a su negocio. Él hacía artículos para la adoración de Artemisa, pero Pablo, predicando el Evangelio y Dios obrando a través de su vida, hizo grandes cosas en Éfeso. Si podemos ver en el capítulo 19, el verso 10 al 12, ahí nos muestra cómo Dios estaba obrando en la iglesia de Éfeso. No estaba obrando el apóstol Pablo, sino que Dios a través del apóstol Pablo, dice la palabra, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano del apóstol Pablo. En los versos 18 al 20 dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. O sea, cuando Dios obra en un lugar, no importa que sea el lugar más inmoral del mundo, hay un cambio. La palabra de Dios nunca puede tornar atrás vacía. Si torna atrás vacía, no es la palabra de Dios, es tus palabras. Entonces el apóstol Pablo estaba predicando la palabra, Dios estaba haciendo grandes obras y milagros en esa ciudad, y ahí fue cuando se metió en problemas. Cuando tú predicas la palabra te vas a meter en problemas. A unos compañeros de él, a Gayo y Aristarco, los jalaron. No sé en México cómo lo dicen. Los jalaron y por predicar el Evangelio. No los jalaron por predicar otra cosa. Ellos estaban en contra de lo que Cristo estaba haciendo en esa ciudad. Ahora, en Hechos 20:17, ahí es cuando el apóstol Pablo se despide de esa iglesia. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis que me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén,
sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me está diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después, y esto es importante para entender el capítulo 2 de Apocalipsis, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordando que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que es más bienaventurado el que da que el que recibe. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándosele al cuello, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Aquí el apóstol Pablo ya se estaba despidiendo, ya la iglesia en Éfeso no lo iba a ver más. Y las lágrimas, aunque las lágrimas no tienen poder en sí, pero una persona te puede demostrar su amor por las lágrimas. Esta era una iglesia que amaba al Señor con todo su corazón, que amaba al apóstol, el que fundó esa iglesia con todo su corazón, porque era el que Dios había puesto. Pero ahora ya Pablo no estaba. Más adelante, 10 años después, el apóstol Pablo dejó a uno de sus discípulos, a Timoteo, el discípulo amado, y dice en 1 Timoteo 1:3, dice: al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y le ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Timoteo llegó a ser pastor en Éfeso, y la iglesia primitiva también, el testimonio de la iglesia primitiva dice que aún el apóstol Juan llegó a pastorear la iglesia de Éfeso. Era una iglesia con una herencia de gente que conocía la palabra del Señor. No era cualquier tipo, era el apóstol Pablo, era Priscila y Aquila, era Apolos, era Timoteo y era el apóstol Juan. Pero había algo que pasaba a esta iglesia, y que habían dejado el primer amor. Lo habían dejado. 10 años después de que el apóstol la fundara, Timoteo la pastoreó después del apóstol Juan. Pero ahora ya en Apocalipsis habían pasado 40 años. Ya el apóstol estaba escribiendo a una segunda y tercera generación que ya no amaban al Señor como la generación que empezó esta iglesia. Y si pueden ver conmigo, vamos a regresar a Apocalipsis.
Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Primeramente notemos que el autor es Jesucristo, el que venció, el que vivió la vida que nadie podía vivir, que venció la muerte que nosotros merecíamos, el que resucitó. Le escribe a su amada iglesia, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué significa las estrellas? Pues hay mucha gente que le gusta el libro de Apocalipsis porque ve mucho simbolismo o porque ven las cosas del futuro. Pero este libro es una revelación de Jesucristo. Me gusta más utilizar el libro de revelaciones porque eso es lo que nos revela a Cristo, al Cristo glorificado y al Cristo que viene. Pero para entender qué significan las estrellas, el verso 20 del capítulo 1 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es esta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Algunos comentaristas creen que eran ángeles que Dios asignaba a ciertas iglesias, a sus iglesias tenían un ángel, pero creo que el sentido del texto va más con que Cristo se dirige a sus pastores, al pastor de la iglesia, se dirige el Señor Jesucristo, no se dirige a ningún ángel porque los ángeles no pueden dar cuenta de lo que está pasando aquí en la iglesia. Ellos no pueden compartir el evangelio, no pueden hacer lo que nosotros hacemos. Entonces, la estrella significa los pastores o mensajeros. ¿Y qué quiere decir que está en su diestra? Es que Cristo tiene el control. Cristo tiene el control de aquí del pastor Luis Soto. Cristo tiene el control de mi vida, de su vida. Cristo tiene el control de todo. Y en esta época en que se predica un Cristo meramente humano, que pierde el control de sus hijos, que pierde el control de su iglesia, es necesario predicar al Cristo de la Biblia, no predicar al Cristo que se inventa mucha gente. Cristo no está en los cielos dándose los pelos porque el hermano se está alejando de él, no. Cristo está en control de todas las cosas. Y cuando dice que está en su diestra, es que las tiene muy firmes y que nadie las puede arrebatar de su diestra. Hay gente que dice, tal vez no me puedo salir de las manos del Señor, pero sí me puedo ir entre sus dedos. Pero Cristo tiene el control. Ni entre sus dedos te puede salir, hermano, y eso es una buena noticia, no es mala. El que Cristo sea soberano es una buena noticia para nosotros, porque no está en control de nuestra vida, no está a nuestro control, sino al control de aquel que reina y vive por siempre. Ahora, sigue diciendo el mismo Cristo, dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Candelero, otra vez, el versículo 20 del capítulo 1 dice, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Las 7 iglesias. Entonces el candelero significa iglesia. Y el que Cristo esté pasando en medio de ella significa una relación. Antes de venir a Cristo nosotros no éramos nadie, no éramos familia, no estábamos en la familia de Dios, pero ahora viniendo a Cristo somos familia. Y como Cristo pagó el precio de sangre, Él tiene derecho de hacer con la iglesia lo que Él quiere. A veces escuchamos canciones de Michael Witt que a Dios le tiene que dar permiso para que Él lo obre, pero parece que Él no lee su Biblia. El Cristo que se presenta aquí tiene autoridad. Y Él se pasea en la iglesia. Él está aquí en medio de nosotros. Porque Él la ganó con su sangre. Uno de los comentaristas dice que esto quiere decir que
escudriña la iglesia, Él los examina, evalúa la grey, y que los ojos del Señor están puestos en sus hijos. Por eso hay que tener reverencia cuando uno viene aquí. La iglesia no es este templo que lo están poniendo muy bonito. La iglesia somos nosotros. Y nosotros venimos a la iglesia, venimos ante la presencia de Dios. No venimos ante la presencia del pastor Luis Soto, ni la mía, ni de nadie. Venimos a rendirle adoración, escuchar la palabra del Señor. ¿Qué más nos quiere decir esto? Que Él ve lo que nadie ve. Las cosas que no veía en la iglesia de Éfeso, Jesucristo ciertamente las veía. Las cosas que podían ellos aparentar y que nadie podía saber lo que estaba pasando en esa iglesia, Jesucristo las sabía, y las sabía minuciosamente. Con Cristo no se puede jugar a ser cristiano. Muchos cristianos juegan a eso, como si Cristo no tuviera conocimiento de lo que hacen y de lo que son, de que vienen muchas veces a la iglesia y en sus casas son otra cosa. Son santos en la iglesia y demonios en el mundo, pero la apariencia con el Señor no funciona. Y esta iglesia lo sabía muy bien. Era una iglesia que se esforzaba, era una iglesia que trabajaba arduamente, pero había perdido lo más importante, su primer amor. Y que Dios nos cuide de perder nuestro primer amor. El primer punto que quiero tocar es que Cristo elogia a esta iglesia. Y lo podemos ver en los versículos 2, 3 y 6. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El verso 6: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Primeramente, yo conozco tus obras. Cristo conocía las obras de los efesios. Más adelante de este versículo él dice que trabajaban duro, que eran pacientes, que no soportaban a los malos y que aborrecían a los nicolaitas. Cristo las conoce. El conocer en el griego quiere decir que tiene un conocimiento pleno y absoluto. Cristo no está aprendiendo conforme pasan las cosas en la iglesia, sino que tiene un conocimiento pleno y absoluto. Y Cristo, como Dios omnisciente que es, Él conoce todas las cosas, y no las conoce a grandes rasgos, las conoce minuciosamente. Nos debe dar temor eso, que Cristo conozca nuestras obras minuciosamente. Muchas veces nosotros ni nos conocemos a nosotros mismos, pero Cristo, que murió por la iglesia, conoce a su iglesia. No sé si han leído el Salmo 139, que David dice: si me voy al monte más alto, ahí tú estás, o a lo más bajo, allí tú estás. No puedo esconderme de tu presencia. Nosotros no nos podemos esconder de la presencia de Cristo. Y Cristo conoce todas nuestras obras a perfección. Cristo conoce las de Éfeso, conocía las de Éfeso, conoce las de Roca, conoce las que se van a plantar más adelante. Cristo conoce todas las cosas. Y por eso debemos considerar lo que este pasaje nos dice. Sigue diciendo, con arduo trabajo. Esto implicaba hasta el punto del sudor y la extenuación. La iglesia en Éfeso no era una iglesia como muchas hoy día, que son meros espectadores. Aquí, hermano, no se viene a ver al pastor Luis a predicar y decir que predica bien bonito. Aquí se viene a servir al Señor. Y creo que si Dios le ha dado dones
y talento, es para ponerlo a su servicio, no es para quedarse con ellos ni para calentar las sillas. Y esta iglesia trabajaba arduamente, trabajaba hasta el punto de que ya no le quedaban fuerzas, pero trabajaba para el Señor. La iglesia de Éfeso daba todo lo que tenía, su fuerza, su mente, sus emociones. Eran obreros ejemplares, diligentes en todos, no eran unos perezosos, luchaban con todo a pesar de la gran oposición pagana en la que estaban, y se preocupaban también por los que tenían necesidad. Era una iglesia ejemplar. Si la observáramos, dijéramos, no, esta es una iglesia sólida, es una iglesia que trabaja mucho, una iglesia que ama al Señor con todo su corazón, pero la verdad del caso es que Cristo los reprocha, y los reprocha severamente. Sigue diciendo, tu arduo trabajo y paciencia. Esto quiere decir que ellos eran pacientes en las circunstancias más penosas que les tocaban a ellos. No significa la paciencia que uno tiene cuando va al médico, que espera que lo llamen. Esto era una paciencia que en las dificultades más grandes que se puedan imaginar. Y ellos, a pesar de las persecuciones, a pesar de los escarnios, del maltrato de la gente por causa del Evangelio, ellos eran gente que era paciente. Era paciente porque confiaban que el Señor es el que sostiene a la iglesia. Era paciente porque sabían que el Señor andaba en medio de ellos. Por eso esa iglesia era fuerte y era valiente. Sigue diciendo, no soportas a los malos. No soportas a los malos. Ellos no eran laxos en cuanto al pecado. Vivimos en una época en que la iglesia ha perdido el respeto al Señor. Y por no querer molestar al hermano, no le decimos nada y somos bien laxos en cuanto al pecado. No lo reprochamos, no lo amonestamos, no tenemos disciplina contra esa persona. Pero esta gente no era así como la iglesia moderna de hoy día. Esta gente disciplinaba a las personas que estaban ahí, a los congregantes, los disciplinaba. Ellos no podían tolerar el mal porque Cristo no tolera el mal. Cristo no lo tolera. Era una iglesia sensible al pecado, ejercían la disciplina cuando era necesario. También era una iglesia con discernimiento, podían oler a un falso apóstol vestido de oveja fácilmente y lo sometían a prueba. Hoy día si tú hablas mal de cualquier de estos televangelistas, estás tocando a tu ungido, pero a esta iglesia no le importaba que le dijeran, este es el ungido de Dios. No, ellos lo ponían a prueba y hallaban que eran unos mentirosos. Quisiéramos tener esa valentía de estos hermanos que no se avergonzaban por el Evangelio y que ponían a prueba a los apóstoles y los hallaban mentirosos. Para ese tiempo existían cartas de recomendación y el apóstol Pablo las habla en una de sus epístolas. Todo apóstol tenía que llevar una carta de recomendación para saber que su apostolado era el correcto, el de Jesús. Pero había muchos apóstoles fraudulentos y que no perdonaban el rebaño del Señor. Pero esta iglesia no le dio cabida a esos apóstoles, sino que los sacó, siempre combatió contra ellos. En el verso 6 dice, aborrece a los nicolaitas. Y se preguntarán, ¿quiénes son los nicolaitas? Hay muchas interpretaciones, una que no voy a decir porque es muy exagerada, pero esta gente estaban caracterizados por su vida inmoral y por comer carne sacrificada a ídolos, eran gente inmorales y que no se sometían
a Cristo en lo absoluto. Por esto Cristo los aplaude, porque trabajaban duro, no soportaban a los malos y aborrecían a los nicolaitas. Pero dice algo muy importante en el versículo 4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A pesar de todas esas cosas buenas que Cristo le aplaudió, Cristo no le toleró el pecado, no le pasó la mano por encima del pecado, sino que Cristo lo confrontó y le dijo, has dejado tu primer amor. De la alabanza que el Señor le hizo a la iglesia en Éfeso, de haberle aplaudido su paciencia, perseverancia y de que no le daban cabida a los falsos maestros, aquí Cristo, el Señor omnisciente, le señala una falta muy grande y grave a sus vidas. Habían dejado su primer amor. Si nos preguntáramos, ¿tenían la doctrina correcta? Sí la tenían. ¿Amaban al Señor? Sí lo amaban. Pero aquí hay un adjetivo que cambia el panorama del pasaje, y es el primer. Aquí Cristo no está diciendo, no, ustedes no me aman, sino que ustedes no me aman como me amaban al principio. No sé si se acuerdan cómo fue su vida cristiana cuando conocieron a Cristo por primera vez. Que no era suficiente tiempo para orar, quería siempre orar, estar en la presencia del Señor, quería siempre estar en los estudios. Yo me acuerdo en Puerto Rico, si nos reuníamos los 7 días de la semana, ahí quería estar yo, porque estaba y estoy enamorado de Cristo y quiero estar en todos lados, que se predique su palabra fielmente. Pero ese grado de amor puede disminuir. Un misionero de China había visto una predicación y dice, sí, Dios puede amarte y a la misma vez no estar complacido contigo. Sí, Dios te ama, pero el amor que le muestras hacia Cristo no es el amor que Él exige. Cristo exige un amor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Pero parece que la Biblia de muchos dice, amarás al Señor con un poco de tu corazón, o con parte de tu corazón, con parte de tu mente y con parte de tus fuerzas. Y lo vemos porque la iglesia en Estados Unidos no tiene impacto en la comunidad. Vemos esta iglesia cómo se levantó en una ciudad pagana, en una ciudad inmoral, pero los creyentes de hoy no tienen poder en Cristo porque ni tan siquiera le conocen como Él quiere que lo conozcan, ni tan siquiera le aman como Él exige que les amen. Estamos dando un amor mediocre, un amor a medias, y ese amor a Dios no le agrada. Por eso Él nos reprocha el tipo de amor que le estaban dando a Él. Primeramente, ese amor también puede significar el amor de unos con los otros, no solo el amor al Señor, aunque ese es el principal, porque si tú amas a Dios, eso afecta en tu vida y vas a amar a tus hermanos. También se puede referir al amor entre hermanos. Ya esta iglesia había dejado de amar al Señor y había dejado de amarse los unos a los otros, y por eso el Señor les llama la atención. Cuando Cristo quiere solucionar algo, Él lo hace y le llama la atención de la iglesia. No me estás amando como antes, como al principio. No me estás amando con todo tu corazón. Amas más las cosas de este mundo que mi persona. Y es una situación lamentable en que se encuentran muchos creyentes hoy día, que ya no aman al Señor con todo su corazón, no lo aman con todas sus fuerzas. Prefieren el sueño americano y hacer dinero
que estar en las cosas del Señor. Y a veces me pregunto, yo creo que ellos creen que se van a llevar algo al cielo, pero no se va a llevar nada. Por eso amemos al Señor antes de amar las otras cosas. ¿Qué pasó con esta iglesia? ¿Por qué habían dejado de amar con todo el corazón al Señor? ¿Por qué lo habían dejado de amar? Porque su vida se había vuelto una rutina. Ellos pensaban que la vida cristiana era tirarle todos los palazos a los falsos apóstoles. La vida cristiana no se trata de eso, de siempre estar debatiendo con los falsos maestros. Hay que alimentar a las ovejas, hay que ser agradable a Dios en nuestra vida y hay que amar a Dios con todo nuestro corazón. Pero esta iglesia, su vida cristiana era una monotonía, su vida cristiana era una rutina. Y cuando tú haces algo como rutina, a veces no. Todas las veces que uno cae en una rutina, hace las cosas por deber y no por amor. Y la iglesia de Jesucristo, no la de los mormones, la iglesia de Jesucristo está en esa situación hoy día. Yo no sé y no puedo decir la situación de cada quien en esta iglesia, pero si Dios te ha señalado que has dejado tu primer amor, debes reconocerlo. Y ese es el punto siguiente. Pero antes de ese punto vamos a leer Jeremías 2. Jeremías 2. Ahí el pueblo de Israel también estaba pasando por lo mismo. Había pasado por lo mismo y dice Jeremías 2. Dice, el Señor se dirigió a mí y me dijo, ve y habla de la ciudad de Jerusalén, grita para que lo oigan bien. Así dice el Señor, recuerdo que cuando eras joven me eras fiel, que cuando te hice mi esposa me amabas y me seguiste a través del desierto, tierra en que nada se cultiva. Israel estaba consagrada a mí, era lo mejor de mi cosecha. Si alguien le hacía daño, yo lo castigaba, enviándole calamidades. Yo, el Señor, lo afirmo. Descendientes de Jacob, familias de todo Israel, escuchen la palabra del Señor. El Señor les dice, y este es uno de los versos que me causaron, que quebrantaron mi corazón, porque es Dios mismo hablando. Él les dice, ¿qué de malo encontraron en mí sus antepasados que se alejaron de mí? ¿Qué de malo, hermanos, has encontrado en Cristo que te ha alejado de Él? ¿Qué malo has encontrado en Cristo que ya tu relación con Él es una simple rutina? Que es una relación seca que está a punto de colapsar. ¿Qué de malo? Y me llamó la atención porque es el mismo Dios hablando. El Dios que es bueno y que nada en Él es malo, que no tiene tinieblas en Él, le está diciendo al pueblo, ¿qué de malo encontraste en mí? ¿Y por qué te alejaste? ¿Hay algo que tú puedas señalarme a mí? ¿Hay algo malo que me puedas señalar y reprocharme? No. Dios es todo bueno. Se fueron tras dioses que no son nada y en nada se convirtieron ellos mismos. No se preocuparon por buscarme a mí, que los saqué de Egipto, que los guié por el desierto, tierra seca, llena de barrancos, tierra sin agua, llena de peligros, tierra donde nadie vive, por donde nadie pasa. Yo los traje a esta tierra fértil para que comieran de sus frutos y de sus mejores productos. Pero ustedes vinieron y profanaron mi tierra, me hicieron sentir asco de este país, de mi propiedad. Los sacerdotes no me buscaron, los instructores de mi pueblo no me reconocieron. Los jefes se rebelaron contra mí y los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron tras ídolos que no sirven para nada. Por eso yo, el Señor, afirmo, voy a entablar un proceso contra ustedes y sus nietos. Vayan a las islas de Occidente y observen. Envíen a alguien a quedar para que se fije bien a ver si ha dado el caso.
de que una nación pagana haya cambiado sus dioses. Ni aún las naciones paganas cambiaban sus dioses y los judíos lo cambiaron al Dios verdadero. Muchos cristianos se encuentran así. Pero mi pueblo me ha dejado a mí, que soy su gloria, por ídolos que no sirven para nada. Espántate, cielo, ante este horror. Ante esto, ponte a temblar de horror. Yo, el Señor, lo afirmo. Mi pueblo ha cometido un doble pecado. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se hicieron sus propias cisternas, pozos rotos que no conservan el agua. Hay que analizar este versículo. Me abandonaron a mí, la fuente de agua viva, donde el cristiano tiene todo su sustento, donde el cristiano se puede satisfacer. La iglesia de Éfeso había abandonado a su fuente de agua viva. Y hermanos, si ustedes abandonaron su fuente de agua viva por cavar su propia cisterna que no retienen agua, debemos volvernos al Señor. Todo lo que no sea Cristo y lo que esté en tu corazón como un tesoro, esa es tu cisterna. Y tu cisterna está rota y no retiene agua. Y la cisterna de la iglesia de Éfeso, a pesar de lo sólida que estaba, tenían cisternas rotas. No retenían agua, abandonaron a la fuente de agua viva. Israel hizo lo mismo, lo vimos en la iglesia de Éfeso y lo vemos en la iglesia hoy día, especialmente, no puedo hablar por los americanos, pero en la iglesia hispana es tan fácil tratar las cosas del Señor con liviandad. Es muy fácil dejar a Cristo por el sueño americano porque viniste de otro país, de México o de otro país para estar mejor económicamente. Pero si esa es tu fuente, te digo que es cisterna rota, que no retiene agua y que Dios un día te va a pedir cuenta de haber abandonado a la verdadera fuente de agua viva. El versículo 5 sigue: recuerda por lo tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Esto es importante porque esto es el remedio que Cristo le da a la iglesia. No solo Cristo está señalando un mal que había en la iglesia, sino que a la iglesia de Éfeso, sino que le da el remedio para que ya no estén en esa condición espiritual, en esa frialdad espiritual. Como decía mi pastor, hay gente en la iglesia que es más fría que un pingüino muerto. Los pingüinos están en lugares muy fríos, pero ¿se imaginan alguna vez un pingüino muerto? Hay gente así en la iglesia. Su relación con Dios está más fría que el Polo Norte. Y es algo que Cristo viene para arreglar. Cristo no se hizo de la vista larga en esta iglesia. Le dijo: está bien, ustedes están haciendo cosas buenas y las están haciendo con toda su fuerza. Cristo no les dijo eso. Cristo sí los elogió, pero también les señaló su pecado, que habían abandonado el primer amor. Pero aquí dice: recuerda de dónde has caído. Jesús, como el médico y el que sana, les da un mandato. Recuerda de dónde has caído. Recuerda en este tiempo. Recuerda, en este versículo está en tiempo presente. Y el sentido aquí no es que lo recuerdes de una vez y una sola vez y lo olvides. Aquí Cristo está diciendo: recuerda y mantente recordando de dónde has caído. MacArthur dice que el olvido con frecuencia es la causa inicial de la decadencia espiritual. Y los efesios necesitaban reconocer la seriedad de tal error. El olvido, ¿a cuántos de aquí no se le olvidan muchas cosas? A mí se me olvidan muchas cosas.
Y esta, que más importante, tu vida espiritual, tu relación con el Señor es la más que olvidamos. La relación con Cristo se tiene que cultivar, eso no va a nacer de otro lado, tú la tienes que cultivar, tienes que ir a la palabra, a la oración, a meditar en ella, amando al Señor sobre todas las cosas. Y esta iglesia lo había olvidado. Era una iglesia con una herencia grande en gente que le servía a Dios, pero ni tan siquiera entre ellos podían reconocer el pecado que andaba. Ni tan siquiera uno de la iglesia podía decir lo que Cristo está diciendo. No, nosotros estamos haciendo todo esto, pero en verdad nuestro amor para Cristo no es el que Él le exige. Ningún miembro se levantó a decir eso. Por eso es que Cristo viene a la iglesia y le señala este pecado. ¿De dónde has caído? También indica que había transcurrido un tiempo considerable desde que comenzó el deterioro. Y ya lo había dicho al principio, el apóstol prácticamente fundó la iglesia para el 50 después de Cristo, y habían transcurrido 40 años. ¿Desde cuándo, hermanos, tu relación con Dios se deterioró? ¿No se han puesto a pensar cómo eran antes cuando vinieron a Cristo? Y que ahora muchas de sus vidas, su relación espiritual no pesa ni una onza. Hay que recordar. No puedo recordar cosas también que nos hicieron daño, pero aquí Cristo les dice: recuerda en qué posición estabas, recuerda el vigor de tu espiritualidad, recuerda de dónde te has caído. Hay que recordar el pasado muchas veces para poder cambiar nuestro presente. No solo dice recuerda, sino que también dice arrepiéntete. Y el arrepentimiento, aquí lo hemos estudiado mucho, el arrepentimiento viene de una palabra metanoia en griego, que quiere decir cambio de mente. Cuando uno se arrepiente, uno no va a hacer la misma porquería que hizo, el mismo pecado. Muchos de nosotros nos arrepentimos y volvemos al mismo pecado del cual nos hemos arrepentido. Pero aquí Cristo le dice a la iglesia de Éfeso: arrepiéntete, cambia esa mentalidad, cambia esa condición en la que estás presente, que no me amas como yo exijo amarte, que no me amas como yo exijo que me ames. Cambio de mentalidad quiere decir también que debe durar de una vez y por todas. Es una acción que tú debes hacer de una vez y por todas. No es algo para estar pensando. Y la iglesia de Éfeso, el Señor le dice: arrepiéntete y hazlo ya. Mucha gente aquí en la tierra dice: no, cuando yo sea viejito me voy a arrepentir y me voy al cielo, pero eso no es así. Tal vez te vas con tu arrepentimiento al infierno. Pero aquí la iglesia, el Señor le dice: hazlo y hazlo ya. No esperes más tiempo. No esperes a que tu condición sea peor. No esperes a que se enfríe más de lo normal o de donde estás. El arrepentimiento es un giro de 180 grados. Por eso no podemos ir en dos direcciones a la misma vez. Aquí en Utah no puedes ir a Provo. No. Si te preguntan ¿a dónde vas? Voy a Provo y a Salt Lake a la misma vez. Yo diría que están locos, porque no puedes ir al mismo a opuesto sentido a la misma vez. Y con Cristo también es así. Cuando Él pide que te arrepientas, es que des una vuelta de 180 grados y vayas hacia Él. No queda de 360 y sigas en tu pecado. Hay que romper
con esa relación fría, y lo hacemos a través del arrepentimiento. Sigue diciendo, y haz las mismas obras, y haz las primeras obras. Las primeras obras de Éfeso eran con el amor profundo que le tenían hacia Dios. Pero ahora esta generación, la segunda y la tercera generación, ya no hacían esas obras con el amor que le tenían al principio sus padres. Lo hacían por deber. Y eso es un peligro que enfrentamos las iglesias reformadas ahora. Podemos hacer todo contra los falsos maestros, podemos hacer conferencias, miles de conferencias, pero eso no vale nada ante el Señor si no lo hacemos y no amamos al Señor como al principio. Dice Jesús, haz las primeras obras. No tan solo debían arrepentirse, sino que debían seguir haciendo las obras que, como ya dije, hicieron sus predecesores. Los efesios debían retomar otra vez la vida de oración, el estudio de la palabra, la meditación, y por sobre todas las cosas, vuelvo y repito, amar a Dios. Amar a Dios por todas las cosas, por sobre todas las cosas. La vida cristiana no se trata de venir este domingo, de venir el miércoles, el viernes al colegio y ya. La vida cristiana se trata de una sola cosa, de amar a Dios sobre todas las cosas, de amarlo. Y que si tu amor no está como Dios exige, arrepentirse y volvernos a Él con todo nuestro corazón. Tal vez a muchos de ustedes no les va a importar que yo esté predicando aquí Apocalipsis 2, tal vez no le va a importar nada lo que estoy diciendo, pero algún día vamos a tener que dar cuentas ante Dios por esta palabra que se predicó y que Dios te dijo arrepiéntete y tú dijiste no, este predicador no sirve. El versículo 5 sigue diciendo, si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Quitaré tu candelero de su lugar. Y ya habíamos dicho qué significa candelero. Es la iglesia, la congregación. Dice, iré a ti, aunque se traduce aquí en la Biblia como tiempo futuro, en verdad está en tiempo presente para indicar acción inmediata. O sea, Cristo no es como muchos de nosotros. No sé si le ha pasado que invitas a una persona a tu casa y te dice, sí, ya voy llegando, ya estoy ahí en la esquina, pero en verdad ni ha salido de su casa. Pero Cristo le dice a la iglesia de Éfeso, iré a ti, y iré. No era broma, iré inmediatamente, si no te arrepientes, quitaré tu candelero. O sea, removeré la iglesia por completo. Son palabras fuertes de Cristo. Es una advertencia fuerte a nuestra vida, a nuestras iglesias que han perdido la luz en ellos mismos. Nosotros, ¿qué dice Cristo? Nosotros somos la luz del mundo. Pero muchos de nosotros estamos apagados, que nuestra luz no brilla ni en la más mínima oscuridad, nuestra luz brilla. Nuestra relación con Cristo ya no es lo mismo que antes. Dice, quitaré de ti tu candelero. Denota que la amenaza no es una posibilidad. Aquí Cristo no está jugando. Cristo le está diciendo, si no haces esto, en verdad yo te voy a remover. No es algo, no es una broma lo que yo te estoy advirtiendo a ti. La advertencia de Dios, cuando Dios no obtiene lo que Él quiere, Él manda un juicio a su pueblo. Y aquí Jesús le está mandando un juicio, si no se arrepiente. Ellos no lo podían, ellos no tenían otra alternativa o opciones. No, si quiere
no te arrepientas y todavía vas a seguir ahí. No, Cristo le dice, si no te arrepientes te voy a sacar de ahí porque ya no me sirve para nada. No es que ellos perdieron la salvación ni que Dios no los amaba, porque Dios amaba esta iglesia. La amaba tanto que tuvo que intervenir para corregir su error. Pero debían arrepentirse de su pecado, de su gran pecado de no amar a Dios como tienen que amarlo. No sé si se acuerdan Cristo cuando dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. ¿A quién estamos amando más? ¿A nuestro padre, a nuestros hijos, a nuestras cosas? ¿O a Dios? La iglesia de Éfeso claramente no amaba a Dios por sobre todas las cosas. No lo amaba y no podía ver su gran pecado. Un comentarista, para cerrar, dice: el Señor actuará en relación con la iglesia, que habiendo dejado el amor, ya no era referente de testimonio entre las naciones. A los cristianos, y esto es importante, discípulos de Jesús, se le identifica en el mundo no por la doctrina que creen. Como dije, sí, la doctrina es importante y eso es la base de la iglesia, pero más que la doctrina, se conocía a los cristianos por amarse los unos a los otros. Jesucristo dijo en una ocasión: en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que conocen la teología reformada llevado a cabo, ¿no? En que se aman los unos a los otros. El amor a los hermanos es evidencia del amor al Señor. Cuando el testimonio de la iglesia se ve debilitado y por ausencia de amor se convierte en una iglesia con apariencia de vida, pero que está lejos de ella, el Señor puede intervenir y remover el candelabro del lugar que antes tenía. Es decir, permitir y aún cortar la congregación del lugar donde ya no puede testificar conforme a su voluntad. En este estado, que es tan idólatra también, la iglesia de Éfeso se encontraba también en una ciudad idólatra que no le importaba al Señor para nada, que vivía en sus deleites carnales. Pero la iglesia ahí no se quedó callada. La iglesia al principio alumbró, pero 40 años después ya había dejado de alumbrar como al principio. A menos que haya amor, el primer amor, el candelabro tiene que ser retirado porque ya no alumbra más, dice Samuel Pérez Millos. A menos que nosotros tengamos ese primer amor hacia Cristo, la iglesia Roca de los Siglos, cualquier otra iglesia, o nuestra vida como cristianos, nuestras vidas individuales, si nuestro amor no es para Cristo, Cristo no desea tu amor mediocre. Muchas veces hemos amado a Cristo con una mediocridad que es increíble. Es increíble. Y la iglesia de Éfeso lo sabía muy bien. Y para que sepan que las advertencias del Señor son seguras y son reales, hay un dato histórico que es impresionante. Hoy día en la ciudad de Éfeso no hay iglesia. Una de las cosas que me dolió al saber esto, cuando Cristo le da una advertencia a la iglesia, las advertencias son serias. Y Cristo removió esa iglesia donde estaba y ya no hay iglesia ahí. En Éfeso, en la Turquía moderna, ya no hay representación cristiana ahí. Cristo es serio con las cosas de su iglesia. Cristo es serio cuando no le amas como debes amarle. Cristo es serio cuando te dice que te arrepientas y a ti no te importa.
Y la iglesia de Éfeso, a pesar de que se le dio esta advertencia, no hicieron caso. Por eso Cristo sacó su candelero de ahí. Y ya no hubo luz en la ciudad de Éfeso, no hubo oscuridad. Pero hay otro dato importante. En Esmirna, que es el siguiente versículo, ahí sí hay representación cristiana ahí. ¿Por qué? Porque ellos amaban al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. No tenían el mismo problema de la iglesia de Éfeso. Cristo estaba brillando ahí en Esmirna, pero ya en Éfeso no. Ahora nosotros, ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros? Podemos preguntarnos, ¿en dónde estamos nosotros? ¿En dónde está nuestra relación? Si vemos el ejemplo de la iglesia de Éfeso y nos comparamos a nosotros, ¿podríamos decir nosotros que nos igualamos a su relación con Dios? ¿O podemos decir que amamos al Señor sobre todas las cosas? Espiritualmente hablando, es una pregunta que uno se debe hacer. ¿Dónde nos encontramos? Espiritualmente hablando, iglesia, Roca de los Siglos, y me incluyo yo también, y todos los que estamos aquí, ¿dónde nos encontramos espiritualmente? Es sorprendente cómo los miércoles casi no hay nadie aquí. Los días de oración casi no hay nadie. Y eso es señal de que tu relación con Dios, no estoy diciendo que tal vez por situaciones no puedes venir el miércoles, pero todos los miércoles no venir. La relación con Dios se ha enfriado a un grado, tu relación con Dios, que ya no tienes deseo de escuchar la palabra. Estamos fríos espiritualmente. O para los que no están ahí, también este mensaje es para ti, para los que no están ahí. Será este mensaje como una prevención del Señor para no caer en eso. El Señor es serio con su iglesia, y si no le amas como Él pide que le ames, Él quita el candelero. Ya tú no brillas, ya te ven los demás y ni le testificas del Señor como al principio. Hay muchos cristianos, hay muchas personas que Dios las quiso hacer mudas, pero a los cristianos que hablan, a los cristianos de la iglesia moderna hoy día, parece que son mudos. A pesar de que tienen una voz para predicar el Evangelio, ya se han vuelto mudos. No sé si es por la vergüenza que le causa nuestro Señor, o porque la vida espiritual de ellos está en un estado crítico, que no es que hay que darle CPR, hay que resucitarlo otra vez. Y esto es algo serio, nuestra relación con el Señor, iglesia, es algo serio, y que nos debemos tomar el tiempo para meditar en ello. Si has caído aquí, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no has caído ahí, ten en mente lo que dice su palabra para no caer ahí en este estado tan vergonzoso que se encontró en la iglesia de Éfeso y que muchos en la iglesia se encuentran. Por eso la iglesia, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras que hacías al principio. Eso es lo que el Señor te pide. Ese es el mandato del Señor para recuperarnos de esta frialdad espiritual. A veces me sorprendo por iglesias que predican prosperidad, como uno ve, todas estas sillas estarían llenas, hasta aquí estarían llenas, nadie cabría en la iglesia. Y si tienen servicio el miércoles, siempre está lleno, el viernes está lleno, el domingo, si tuvieran servicio en toda la semana, estaría lleno. Pero una iglesia que predica la sana doctrina, a veces me da vergüenza
Me da vergüenza la iglesia moderna del Señor, la iglesia moderna, que a la palabra no les importa. La verdadera palabra, y aquí tiene un predicador, mi amigo, un predicador excelente que conoce la teología, y no es que lo hagan por Luis Soto, porque por Luis, no, pero lo hagan por el Señor, que lo apoyen, que él vea su amor para con él, su amor para con Cristo. De esa forma es que vamos a alumbrar en Utah. Los mormones no pueden alumbrar más que nosotros, los mormones están en tinieblas. Y los cristianos callaron. Si el Señor te preguntara y viniera como fue a Pedro cuando lo negó, ¿me amas, roca de los siglos?, ¿qué le dirían a ustedes? No puede ser ese silencio. ¿Me amas? ¿Me amas con toda tu mente? ¿O me amas con parte de tu mente o con nada de tu mente? ¿Me amas con toda tu fuerza? ¿O la fuerza siempre se la da el trabajo y yo me quedo con lo poco? ¿Me amas con todo tu corazón? ¿Qué ustedes le contestarían a Cristo? Le contestarían: no, Señor, hay que reconocer y ya no te amamos como te amábamos antes. Pero Pedro le dijo: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te amo. Si le amamos, repitámonos. Recordemos primeramente, repitámonos y hagamos las primeras obras que hacíamos al principio, cuando estábamos en la luna de miel con el Señor. Si no, el Señor quitará el candelero y ya no seremos luz en medio de las naciones. Vamos a orar, ¿no? Padre. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página web www.cbtroca.com, donde encontrará este y otros recursos enteramente a su disposición. Hasta la próxima.